Y voy a leer un pasaje y les voy a explicar el tema que vamos a compartir hoy día. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, y dice, verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje es muy conocido, se ha ilustrado mucho, han habido hasta películas sobre esto, pero lo que he sentido y lo que creo que Dios quiere es lo que ha nacido a un principio, que está en Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan. Adán y Eva no atienden a la voz de Dios y obedecen a la voz de la serpiente antigua, que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, la serpiente antigua, el dragón llamado Satanás, el diablo. De pronto hacen caso a esa voz a través de un engaño de una serpiente que él toma para hablarle a Eva. Y cuando pecan los dos, primero Eva y después Adán le da a comer del fruto prohibido, lo primero que ellos sienten y que le declaran a Dios, porque Dios se paseaba en medio de ellos y dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán y Eva estaban escondidos detrás de los arbustos, detrás de la hierba. Y le dice él: me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Entonces, lo que hoy quiero compartirles, y creo que es muy importante, es que el primer sentimiento que nació a través del pecado y para impedir creer a Dios y acercarte a Dios es el miedo. El miedo. Y aquí en este pasaje es importante que ustedes se den cuenta que las cosas que sucedían, y para conocer el corazón de Dios, estando aquí Jesús, Dios con nosotros, Él suscitaba las cosas ¿para qué? Para enseñarles, para mostrarles lo que había en sus corazones y para ayudarles a salir de eso. El propósito de Dios no era que simplemente se den cuenta de lo que les pasaba o de lo que tenían, sino que venía para libertarlos y para darles victoria. Y creo que muchos, por no decir todos los que estamos aquí, tenemos miedo, pero un miedo diferente, un miedo a diferentes cosas, miedos que se apoderan de nosotros
y que los tenemos latentemente y que nos impide la fe. Porque a Pedro le va a decir, porque Pedro va a experimentar todo esto, le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabe cuál es el propósito del miedo? El miedo que pueda venir, el miedo que pueda suscitarse en cada persona, es para que tú dudes. Porque la persona que duda ya no hará lo que le dicen, o ya no creerá lo que Dios dice. Y la duda carcome el corazón. Y sabes que las respuestas no van a venir inmediatas. Las respuestas no van a venir ese instante. Porque Dios no va a hacer algo sin que ese algo provoque algo también en ti. ¿De qué sirve un creyente que pueda recibir un milagro cuando le pide a Dios, pero que sigue teniendo miedo y que la próxima prueba o la próxima situación o lo que le vaya a pasar, lo primero que va a surgir en él es miedo? Y entonces, de acercarse con un corazón de fe, porque la fe es firmeza, es lo opuesto a la duda. La fe es firmeza, es algo firme. Entonces tú no vas a poder hacerlo. Y en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Pero ¿la fe en quién? En Él. La fe tiene que estar puesta en Él, no en lo que hace Él. Porque Él va a hacer las cosas, pero porque Él quiere. Y todo lo que Él haga va a tener algo demasiado importante. Ahora, viendo este pasaje, sería muy lindo que el Espíritu de Dios hoy produzca en ti, y tú no es que utilices tu imaginación, sino que Dios ponga en tu mente para que sea recreado de una forma increíble este pasaje y tú puedas entenderlo claramente, como si fueras parte, o si hubieras estado allá adentro. Sería muy maravilloso. Así que, si ustedes se dan cuenta, en el verso 22, no es que los discípulos del Señor le dijeron: Señor, nos vamos a adelantar, vamos a estar yendo nosotros. No hace eso, sino que Jesús después, antes de despachar a toda esa multitud que les había dado de comer panes y peces, porque era una grande multitud, antes de despedirlos, ¿qué hace? Dice: enseguida hizo Jesús, dispuso que sus discípulos entraran en una barca. O sea, el Señor les dijo: vayan en esto, vayan en esta barca. Y ellos se subieron. ¿Por qué? Porque obedecían al Señor. Yo voy a ir después. La situación la empezó el Señor, no lo empezaron ellos. No fue una cosa fortuita, no fue un acontecimiento que pasó o que el clima cambió. No, Jesús estaba propiciando eso. Y desde que somos creyentes, aquellos que tienen a Jesús en su corazón, tu vida camina con Él. Y de pronto las cosas que suscitan y se van a suscitar, Dios les está haciendo, o Jesús está haciendo con un propósito, pero no te va a abandonar. Él está de por medio. Pero hay algo que ellos no se daban cuenta todavía, y sus miedos van a salir de su corazón y los van a expresar, y ahí va a venir la gran enseñanza. Yo creo que los discípulos y Pedro desde ese día empezaron a tener más fe y a confiar en Jesús que antes. El propósito era cambiarles esto, no juzgar y decir: oh, miedoso, oh, que no tienes fe. No. Y curiosamente esto dice que Él los llevó a esa barca. ¿Acaso no sabía lo que iba a pasar después? ¿Acaso no sabía que iba a venir un viento contrario? Por eso he hecho énfasis en algo, un viento contrario. ¿Pero qué es contrario? Ellos iban para allá y el viento venía contra ellos. Y cuando viene algo en contra tuya, hay una reacción, no te deja. ¿Y qué era eso? Que esos vientos se estaban suscitando contrariamente a ellos, para que ellos enfrentaran y se manifestara lo que tienen en su corazón. ¿Y qué tuvieron ellos? Miedo. ¿Miedo a qué? A morirse.
miedo a que la barca se caiga, aunque muchos de ellos eran pescadores, conocían el mar de la Galilea. Pero ese viento contrario que levantaba como olas para ellos, y el viento era fuerte, lo primero que surgió en ellos fue miedo. Miedo para ellos. Un miedo que es inexplicable. Ahora que algunos de ellos aprenden, no, tranquilos, no va a pasar nada, no va a pasar. Siempre va a haber voces de aliento entre nosotros. Pero el problema no es lo que decimos, sino lo que pasa en nuestros corazones. Y de pronto esta confesión no fue así tan a la ligera, porque cuando comenzó a suceder esas cosas, si ustedes se fijan en el verso 24, ¿dónde estaba la barca? No es, ¿saben qué? Lo que está escrito, Dios ha permitido, es con un sentido. ¿Dónde estaba? En medio. No estaba a un costadito, no estaba llegando, estaba en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la circunstancia, en el medio de lo que estaba aconteciendo. Tal vez tú, cuando empieza algo, te comienzas a ser temeroso, y alguien te dice, no, ora, el Señor te va a ayudar, y tú comienzas a orar, pero ese miedo sigue, y ese miedo comienza a cambiar tu mente. ¿Cómo la cambia? Y sucederá, y si no sucede, y si pasa, y si no pasa, y si me esto, y comienza tu mente a trabajar, y la duda es tu aliado. De pronto eso ocurre. Dice que estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y sabe que no todos en este mundo tienen fe. Yo lo que creo firmemente en mi corazón, que todo el mundo tiene creencias de todo tipo y de toda forma. Pero la fe es diferente. La fe es totalmente diferente. En Efesios 2, versículo 8 dice que la fe es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y cuándo empieza a funcionar esa fe? El día que tú entregas tu vida y reconoces que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario para salvarte. Dios pone esa fe en tu corazón. Porque después te va a decir, el justo por la fe vivirá. No te podría pedir el Señor fe si no te ayudara hasta con eso. La fe, Hebreos 11:1, es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Muchas veces preguntan, ¿y ustedes por qué creen que hay Dios si nunca lo han visto? ¿Por qué creen en un Dios que ni siquiera lo ven? Porque tenemos una fe que nos apunta y nos lleva a que eso es verdad. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio dentro de nuestro corazón de que también somos hijos de Dios. Es importante que nosotros veamos que esto no fue una circunstancia, no fue algo que, a ver, llenaremos un pasajito así, sino que cada palabra tiene algo que es importante. El verso siguiente, el 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es la última vigilia, la cuarta. ¿Cómo se divide esto? ¿Cómo Dios puede explicarnos qué es la cuarta vigilia? La primera vigilia empieza de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. La cuarta vigilia. Eso quiere decir que el momento en que ellos estaban en medio, porque no es, remaron 15 minutos y ya estaban al frente. No. En la mar de la Galilea, por eso es llamado mar, no es como un lago. Parece un mar grande, extenso. Y tardas horas de ir de un punto al otro lado. En ese tiempo no había coches con motor, sino era remo o vela. Y bien, ¿cómo podían seguir ellos con vela si el viento era contrario? Tuvieron que bajar las velas y seguir así sencillamente.
y remando. Y de pronto dice que a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es tan sorprendente de que Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y lo primero que viene a nuestra mente o viene a nuestro corazón: ¿pero acaso no podía volar hasta ahí y ayudarlos de una vez? ¿Acaso no tenía todo el poder? ¿Por qué estaba caminando sobre las aguas? El mensaje que Dios quería, para que tú entiendas que el miedo te va a estorbar a creer las cosas y a hacer las cosas en fe, es que lo natural, escúchenme bien, lo terrenal, lo natural está sujeto a Dios, porque Dios es sobrenatural. Él opera sobre lo natural. Y para que tú creas que Dios puede hacer un milagro en tu vida, no simplemente una persona va a poner su mano para que tú recibas eso. Es que tú tengas fe y Dios lo puede hacer aquí, como lo puede hacer en tu casa, como lo puede hacer en la calle. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Jesús comenzó a caminar en el mar no para decirles: wow, miren cómo soy. No. Y lo primero que nos imaginamos y lo que deseáramos es lo que le va a pasar a Pedro. A ver, mándame a mí a hacer lo mismo. El Señor tenía un propósito, el Señor tenía un fin. Comienza a caminar y saben que cuando viene lo sobrenatural, cuando escuchas la Biblia de que todo es posible para aquel que cree, que nada es imposible para Dios, que para Dios no hay nada difícil, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Cuál es tu reacción? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Y qué es lo primero que viene a tu cabeza? Mire lo que pasó con ellos. Verso 26: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. O sea, ¿qué es turbar? No entendían lo que estaba pasando, estaban turbados. Se turbaron, dice, diciendo: un fantasma. Bueno, es lo primero que se van a imaginar, un fantasma. ¿Por qué? Porque la gente lo que ha aprendido en esta tierra, lo que le han dicho, lo que le han comentado, en eso sí cree. Díganme, por ahí hay. ¿Alguno de ustedes ha visto un fantasma? ¿Alguno de ustedes ha visto un ovni? ¿Y por qué creen en todas esas cosas? ¿Por qué creemos? ¿Por qué llama la atención en nuestro corazón? Y aquí esto está pasando, un fantasma, y se turba. Cuando una persona está turbada, ¿cómo es turbada? No sabe en qué creer, no sabe en qué depositar su confianza, y eso te perturba. Y no puedes tener esa fe que es necesaria. Y dijeron: un fantasma. ¿Y qué dice? Y dieron voces de miedo. ¿Cómo habrá sido ese espectáculo ahí en la barca? ¿Se lo imaginan a Pedro? ¡Ah! No sé. A Juan: ay, ay, ay. No sé, pero unas reacciones de miedo increíbles. ¿Se han fijado cuando ustedes tienen miedo? Hay algunos que se paralizan y no saben qué hacer. Se quedan así. Ni gritan los pobres, morados. ¿Qué tienes? Nada, no, están paralizados. Y el miedo hace estragos en el corazón de un ser humano. ¿Se acuerdan? Hay una parábola que nos habla que Dios ilustraba con algo muy maravilloso para que la gente entienda. Que vino y dio talentos a las personas. Les dio talento a unos siervos. A uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1. ¿Qué hace el del 1? Tuve miedo y lo escondí, porque yo sé que eres un Dios que cosecha donde no ha sembrado, le dice. ¿Y cuánta gente por miedo esconde su talento? Esconde sus virtudes. ¿Por qué? Porque tiene miedo no simplemente a las personas, sino a lo que las personas le digan o al fracaso. Saben que aquí yo creo
firmemente en mi corazón que ustedes tienen virtudes y que tienen dones naturales desde el día en que hemos nacido. Dones naturales para desempeñarnos en esta tierra, para poder seguir adelante. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios no te da los dones naturales condicionándote y diciéndote: te voy a dar dones naturales para que vayas a la iglesia. No tiene nada que ver eso. Otra cosa son los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué son eso? Para el servicio a los demás, para servir. Uno para que haga milagros, otro para que hable en lenguas, pero no tiene nada que ver con las virtudes que nosotros tenemos, esos dones naturales. ¿Y sabe qué? Los dones naturales se pueden imitar. Se pueden imitar. Hay algunos que han nacido cantando. Yo creo que desde el vientre de su madre ya eran cantantes. ¿Y qué han hecho otras personas? Han deseado con su corazón cantar y se han metido a clases y todo y han aprendido a cantar. Porque los dones naturales se pueden. Otra cosa es cuando eres un don que Dios te ha dado para el servicio de Dios. Puede utilizar ese don para su servicio. De pronto el miedo ha frustrado tantas cosas. Hermano, es tan terrible el miedo. ¿Y dónde se empieza a alojar? Desde niños. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo es malvado. Y también nosotros como papás no hemos sido sabios, porque no hay un manual para ser padres. Nos hemos equivocado demasiado. Hemos pensado que corregir a nuestros hijos gritándolos o golpeándolos nos van a salir bien. Pero nunca nos dimos cuenta lo que podía pasar en sus corazones. Aunque muchas veces lo que nos ha corregido ha sido para bien. Yo he tenido también correcciones, igual que todos, pero me han ayudado. Otras han sido para marcar mi corazón y otras para revelarme. Pero esos temores, esos miedos, el Señor quería ahondar en Pedro, ahondar en los discípulos. Porque después, cuando se va para irse, el Señor Jesucristo dice: los estoy enviando como ovejas al matadero, como mi Padre me envió. No era fácil lo que iban a hacer ellos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Por favor, quiero que un momento piensen. Gracias a esos 12, hasta ahora se escucha la predicación de Jesucristo nuestro Señor. Esos 12 sufrieron, esos 12 murieron. ¿Sabe qué? De los 12, solo uno murió de muerte natural, el apóstol Juan. Toditos fueron sacrificados. Pero no fueron sacrificados porque eran malos o porque hacían cosas así, sino porque defendían fervientemente su fe, que dieron su vida por aquel que creyeron en Jesucristo su Señor. Ese miedo desapareció. Pedro se volvió un hombre valiente, temeroso de Dios, pero valiente, que podía hablarle a las autoridades. Un día los apresa en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Dice que cuando empezaron la gente a convertirse, 3,000, 5,000, de una forma increíble después de Pentecostés. Dice que lo agarraron a Pedro y a Juan y los llevaron al Sanedrín, los llevaron y los condicionaron, los amenazaron. Les dijeron: no van a predicar, y todavía les azotan. ¿Qué hacen? Apenas salen de la cárcel, ya están predicando. ¿Qué era esa valentía? ¿Qué era esa fe que ellos tenían? ¿Qué era ese miedo que no tenían ya? ¿Cómo vencieron ese miedo? ¿Cómo vamos a vencer ese miedo? En primera de Juan 4 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando tú comienzas a ver el amor de Dios en tu vida, que te ha cambiado, que quiere hacer mejor de tu vida, que quiere transformarte, que quiere hacerte para tu bien, no para Él, para tu bien, que quiere hacer algo maravilloso, que puedas tener un hogar diferente al que has tenido, que puedas ser mejor padre y madre, que puedas ser mejor hermano y todo. ¿Para qué? Para que todo sea en bendición. Que no caigas en vicios, que no caigas en cosas que van a destruir tu vida, porque las vas a enfrentar. Jóvenes,
algún día van a ser probados en eso. Algún día alguien se va a atrever a decir: ¿quieres probar? ¿O quieres esto? Van a estar ahí. Y ¿sabes qué? Aunque tú le tengas miedo a tu padre, por ahí, por la presión de los demás, termines cediendo. Dios quiere cambiar para bien nuestro, pero el temor hace que dudemos, hace que nos perturbemos. El temor hace que hasta tengamos miedo de esas cosas. Yo veía cuando Dios manifestaba su poder y liberaba personas en la congregación. Algunas personas al salir: pastor, no te acerques a mí, no quiero que me pase eso. Todo es miedo. Es miedo. Y Dios quiere hacer contigo. No necesita hombres para hacerlo, porque tu fe no tiene que estar puesta en un simple hombre que es un instrumento, nada más, sino la fe puesta en Dios, porque Él es el que va a juzgar a vivos y muertos. Él es el que da la salvación eterna. Él es el que da la vida eterna. No hay más nadie. Y de pronto este pasaje, se puede imaginar, dice que toditos estaban temerosos, miedosos, y gritaron y estaban turbados. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Y qué va a hacer el Señor en tus temores y miedos cuando estés? Si es que confías en Dios, si es que escuchas, si es que atiendes. Es increíble. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Él no vino a condenarte, sino a salvarte por medio de Él. Él no vino a juzgarte, sino a liberarte, a sanarte, a transformarte, a bendecirte. Eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo nuestro Señor. Mucha gente no entiende. Él no ha venido a poner una religión, no ha venido a poner un movimiento religioso, no ha venido a poner un grupo de personas que se portan bien y otros se portan mal. No, Él ha venido a salvar a este mundo. Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sea salvo y tenga vida eterna. No hay otra forma. No hay, no existe. Y de pronto aquí, ¿qué dice? Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló. O sea, viene así, yo creo que se paró cerca a la barca y se acercó y se presentó para ayudarlos. En el momento de tu miedo, el Señor está más cerca de lo que te imaginas. Él está presente, no te ha dejado. A ver, lo dejaremos. ¿Y qué dice? Lo primero, ten ánimo. ¿Qué te digo en este día? Ten ánimo. Tus temores el Señor los va a quitar. El Señor con este mensaje quiere decirte que Dios sabe lo que pasa en tu corazón, sabe qué miedos y qué temores tienes. Aún me estoy seguro de que tú tienes temor a fallarle a Dios, que tú tienes miedo a que no estés haciendo las cosas bien, que todo lo que has hecho, que has pecado, que has transgredido, que has hecho cosas, están presentes en tu mente porque tienes miedo de que Dios no te haya perdonado. Pero yo te doy buenas noticias. Buenas noticias es que el Evangelio del Señor, y que Él dice que no ha venido a condenar este mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Él venció a todo. Él quiere ayudarte a que tú seas victorioso, para que esas tus virtudes sean buenas, que no solamente te ayuden a ti, sino ayuden a miles de personas haciendo cosas. Porque si no tienes tú el temor de Dios, ¿cuál es el temor de Dios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, para volverte sabio. Hermano, las personas, como no tienen temor de Dios, ese temor de Dios, y tienen virtudes, tienen capacidades, son sabios según la humanidad, han creado cosas para bien, pero también para mal. Para mal.
para destruir, para matar, para hacer todo. Han creado los hombres, no han creado, no ha aparecido de la noche a la mañana. Ha surgido en sus mismos pensamientos, los intereses, el engaño, la mentira, todo eso. Pero hay alguien detrás de eso, que es el enemigo de nuestras almas. Ten ánimo, yo soy. ¿Qué les dice? No temáis. Lo primero que el Señor estaba hablando era sobre ese punto. No teman. No les dijo hombres de poca fe, nada, todavía no habló de eso. Dice, no teman. ¿Y por qué no debemos temer? Porque nos va a perturbar, nos va a hacer dudar. ¿Y saben qué? Esa es la herramienta que está utilizando el enemigo por todos los medios. Perturbarnos. Dígame cuántos de ustedes han pasado el trabajo tal vez de averiguar qué mensajes en el Facebook o en Instagram o en cualquiera de las redes son verdad. Dígame cómo usted puede verificar que es verdad. Es que hay un sistema, hay un método. Pero ¿cómo puede averiguar que el que hizo el método lo hizo para hacer esa verdad? Entiéndame que las cosas están terribles en este mundo. Por eso el Señor, no temáis. Yo creo que hoy día, aunque tú tengas ese temor y tengas miedo, el Señor te está diciendo, no temáis, ten fe de mí. Yo soy el Dios de lo imposible. Yo quiero ayudarte. No quiero que hagas cosas para mí, quiero ayudarte primero, quiero hacer en ti, porque si transformo tu vida, tú vas a ser una bendición para los demás. Tú vas a cambiar a muchas personas. Hermano, las generaciones, tú puedes ver generaciones de cristianos, seguimos teniendo problemas, pero también hemos disfrutado de ver que nuestros hijos ya no están enredados en muchas cosas. Cuando hemos permanecido en Dios, Dios ha sido fiel y es fiel y verdadero. Dios irrumpe en nuestras vidas. Él irrumpe en un momento de nuestra vida para cambiarnos. Bendito sea Dios, que ha cambiado el rumbo de nuestra vida. La ha cambiado porque estábamos rumbo a lo malo hace más de 35 años que Él ya había pensado en darnos una oportunidad. Una oportunidad. Es necesario que nosotros entendamos. No temáis, verso 21. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, se puede imaginar ese momento, no temáis. Pedro, no voy a temer. ¿Y qué es lo que ustedes no teman? A ver, escúchenle al Señor, créanle a Dios. A ver, ¿por qué no dan ese paso? No, pues que el Señor no me ha dicho, me tiene que mostrar, tiene que pasar algo, que tiene que darme un temblor o vocal. No va a pasar nada. Dios no se va a manifestar así, porque ¿sabes qué? Después vas a querer que todas las veces pase eso. Y la fe es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Y ahí el Señor, Pedro le dice, Señor, si eres tú, dígame cómo creía Pedro en él. Todavía seguía dudando. Señor, le dice, si eres tú, ¿no hay una confusión ahí? ¿Cómo le puede decir, Señor, si eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo pueda. ¿Para qué quería Pedro eso? Para mostrarles que Pedro caminó sobre las aguas. No, él estaba probando su corazón, su fe, sus temores, sus miedos estaban siendo enfrentados. Hermano, yo quisiera verlos a ustedes y hagan la prueba si pueden. Creo que no se van a atrever y mejor tal vez que no se atrevan. Vayan al lago Titicaca, métanse a un botecito y salgan a caminar encima del lago. No, Dios me ha dicho. Hermanos, cuando te prueba Dios, te prueba.
Y sabes que estos pasajes en tu vida son tremendos cuando te comienza a enseñar el Señor, porque muchas veces cuando tú no, yo puedo. Y aquí les habla un hombre que es sincero con ustedes. Saben que desde el momento en que Dios llamó en mi vida para ser siervo de Dios, he tenido que luchar mucho con esto y también con mi corazón. He dudado de muchas cosas, sí. He tenido miedo, sí. ¿Me ha asustado? Sí. ¿He querido desistir? Sí. Y he sido probado de formas muy increíbles, donde me he dado cuenta de lo que yo era y el miedo que yo tenía. Ya la obra estaba levantada. Ya eran varios años que se había levantado, 4 o 5 años. Y un hermano que le gustaba nadar, un colombiano que era de la iglesia, que ahora vive allá en Colombia. Él me dice: pastor, ¿me puedes acompañar? Sí, vamos al lago Titicaca. Vamos. Es que necesito tu ayuda. Era muy allegado a mí. Se convirtió tremendamente ese hombre al Señor. Y vamos, y llega allá, llegamos, saca de su movilidad un neumático de una llanta grande, la infla, se pone su traje como de buzo, y nos subimos, lo amarra, ese bladder, ese neumático lo amarra detrás de un botecito a remo, y nos subimos, y él se sube y comienza a remar. Y yo estaba ahí, rema, y nos ponemos en el lago menor, que se llama por Puerto Pérez. Llega hasta casi la mitad y se para ahí y me dice: pastor, ahora tú vas a remar mientras yo nado. Y le digo: ¿para qué has puesto esa goma? Para que cuando me canse me voy a subir sobre eso, descanso un tiempo y me vuelvo a echar. Y yo le digo: es loco, ¿no? Y agarramos, empezar. Y estaba ahí, yo: ya pastor, ya mucho, no, y empiezo a remar, y él 10, 15 minutos seguía nadando. Yo ya no podía. Y después se sube, descansa un rato, ¿no? Y otra vuelta se metía así. No sé si 2 o 3 veces lo hizo. Pero en una de esos que estaba descansando, él estaba así descansando, yo me pongo a mirar el agua así bien bonito, verde, oscuro. Comienzo a mirar así y me viene esto. Me viene este pasaje. Y yo siento en mi corazón: sal fuera, camina a ver. Y no han visto a este hombre de fe que dice: claro que sí. No, me ha dado miedo, me ha asustado. No, ¿cómo voy a hacer? Ni siquiera lo he pensado 2 veces. Y no he sacado ni mi dedo. Y ahí me di cuenta cuánto miedo tengo. Ahí dije: ¿qué tanto miedo? Entonces, ¿dónde está mi fe con Dios? ¿Dónde está que yo digo que creo, que yo experimento eso? ¿Dónde? ¿Sabe qué? Me he entrado ya en el bote, ni pensaba ni nada, ya no sabía. Me he sentido tan mal que no quería hablar ni de Dios. Por eso este pasaje, si tú lo vieras, si tú fueras ese Pedro, ¿le dirías? Si yo sé que algunos dicen: claro que sí. Si estaba ahí Jesús, que no. Miren lo que pasa. El miedo va a ser combatido. No se va en un segundo. No es un proceso tampoco, sino que algo tiene que pasar. Y en medio de eso tiene que estar Dios para quitarte el miedo. Y mire lo que pasó. Entonces respondió Pedro, verso 28, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29, y él, Jesús, ¿no? Y él dijo: ven. Solo le dijo: ven. No le dijo: ora, póngale una oración y recién camina. No, ven. Ven, porque él lo puede hacer. Porque él manda. En el Salmo 119, verso 89 dice que la ley de Dios está escrita en los cielos para siempre. Todo lo que Él ha prometido, todo lo que tú haces en esta tierra, el cielo responde, es una ley automática. Le dijo: ven.
ven, porque para Dios no había nada imposible. Pero tú crees, tú eres capaz de mirar ahora los problemas que tienes. Tal vez tú tienes miedo a la muerte. Todavía no quieres irte. Todavía quieres estar con tus seres queridos. Tú dices, no, un poco no, pero a ver, ve, ¿qué pasaría si mueres? ¿Estás seguro dónde vas? No, yo sé que me voy al... No sabemos los temores que hay en nuestro interior. Y por eso Dios quiere agitar nuestro corazón. Y muchas de las pruebas que estás pasando no es casualidad. Y no van a ser iguales a todos. Dios va a saber utilizar una que es muy fuerte para ti, para que si sale ese temor, todo lo demás sea fácil para ti. Fácil. Te va a preparar para bien. Te va a preparar para que seas una mujer o un hombre de fe. Ahora estás creyendo en algo. La vida te va a enfrentar más allá en otras cosas más. Y vas a enfrentar esos algo, pero ya fortalecido. Si no tienes temor, no te vas a perturbar, no vas a dudar. Aquí parece, si miráramos desde el punto de Pedro, los otros discípulos, se puede imaginar, ninguno más dijo, manda que yo vaya también. ¿No? Se puede imaginar, Pedro, manda, yo también, a ver, Juan, ¿no? Bartolomé, el otro, yo también, manda que yo camine. Ninguno, solo él dijo eso. Manda que yo camine. Verso 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. No es que Pedro salió, ay, ya está. No, andó. Y comenzó a andar. Y Dios te va a empezar a enseñar a andar en fe. Te va a enseñar a vivir así en fe. Vas a empezar a dejar los temores y vas a aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios. No te vas a atemorizar. Dios tiene cuidado de ti. Dios siempre va a ser tu proveedor, el que te ayuda. Dios siempre, porque Dios no avergüenza al que confía en Él. Dios honra al que lo honra. Y una forma de honrar es tener fe en Dios. Es tener solo fe en Dios. Cuando tú pidas algo, dile, Dios, haz como sea, pero te pido que me ayudes en este problema. No como el pastor le decía. Yo también he aprendido en el transcurso de esto. Señor, haz que esa persona venga y haga esto, y que apoye a la iglesia, y que haga esto, que ponga esto. Y el Señor me dice, Alejandro, ¿a tu manera o a la mía? Cuando yo quiera, va a ser. Y va a ser lo que tiene que ser. Ahora yo le digo, Señor, ayuda a esa persona. Cámbiala, ayúdala. Como sea, no lo sé. Pero Dios lo hace. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. A mí, pastor, estoy orando tanto tiempo. Algunas personas me dicen, pastor, estoy orando por mi esposo 15 años para que se convierta y no pasa nada. ¿Y por qué cree que no le contesta el Señor? ¿Será que tendrá fe? Un día le pregunté a una persona, ¿y por qué estás orando por tu esposo para que se salve? ¿Es para que se salve él? No, para que me deje ir a la iglesia. ¿Para eso quería que se convierta? ¿Para que le dé permiso para ir a la iglesia? No era para que se salve, porque si ese hombre se muere sin Cristo, se va al infierno. Así está descrito. Cristo no es mentiroso, vino a hablar del infierno. Está en la Biblia. Si quieres discutir, yo no voy a discutir contigo. Peléate con Dios en su libro. No, pero ese libro ha sido escrito por hombres. ¿Y por quién quieras? ¿Por extraterrestres? ¿Querías que un ángel baje con una pluma fuente de oro y te lo muestre y digas vos, había sido de Dios? Dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Primera de Timoteo 3:16. Ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir
y para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Se puede imaginar, comenzó, dice, a caminar. Y salió, descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, el viento seguía. El viento seguía, hermanos. Cuando él estaba saliendo, cuando Jesús les estaba hablando, el viento seguía soplando. No es que se va a apaciguar para que tú agarres y salgas. El viento estaba fuerte y él salió. En medio de la prueba vas a tener que caminar. Vas a tener que creer. No es que se va a calmar el viento y entonces ahora salgo y camino. No. El viento seguía soplando. El viento dice que seguía. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Otra vuelta. Otra vuelta le vino el miedo. ¿No bastó que caminara con eso para que el miedo se fuera? ¿Tenía que vencer al miedo? No. El Señor lo iba a liberar del miedo. No bastó que él caminara. No bastó con que él mirara eso. Y tuvo miedo. Tuvo miedo. El Señor no te va a dejar. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Hermanos, cuando tú le pidas algo a Dios y veas que la situación empeora, es porque se está dando la lucha espiritual. Está sucediendo. La victoria está viniendo. No es así nomás. El diablo está preocupado de que tú recibas algo. El diablo se está preocupando porque no solamente vas a recibir tu milagro, sino que vas a ser fuerte y libre del miedo, que te vas a atrever a hacer cosas que nunca has hecho para servir y para servir a las personas. Te vas a atrever a hacer cosas. Un día te vas a levantar y decir, oye, ¿y yo no puedo hacer esto? He leído en la Biblia, en el capítulo 16 de Marcos, verso 15, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y te vas a levantar y decir, ¿por qué no voy a ir a un hospital? ¿Por qué no puedo ir yo y orar por una persona? Y si yo creo en Dios, puede ser, esas señales van a seguir, porque Él lo prometió. Él dijo. Pero ¿por qué no lo haces? Tengo miedo. ¿Y si no pasa nada? Vas a pasar circunstancias difíciles. Yo he ido para orar por personas y se han muerto. He ido a orar para que ella se ha muerto. Y la familia me ha dicho, pastor, ¿ha venido para orar o para qué matarlo? ¿No crees que es fácil? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay personas mayores que siguen permanentemente en la iglesia. ¿Qué es lo que ellos tienen? Tienen una fe en Dios. Tienen una obediencia a Dios. Nada más. Allí Pedro, ¿y qué le dijo? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Usted se puede imaginar el Pedro que le dijo, si eres tú, manda que yo camine. Ahora estaba gritando de miedo. ¿Por qué le vino el miedo nuevamente? Sálvame, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Sálvate vos. ¿Por qué no tienes fe? Dios no te va a reprochar, Dios no te va a recriminar, Dios no te está enseñando. Él es el maestro, Él es el Hijo de Dios que vino a salvar este mundo. ¿Y qué dice? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. No es que Pedro se asió de él, él lo asió de su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, o hombre, ¿dónde está tu fe? Dice el interlineal. Hombre de poca fe. Hermano, tu fe va a ir creciendo. La Biblia habla que dice que la fe es como el grano de una mostacita, que va creciendo y se convierte en el arbusto que parece un árbol más que los demás. Es el único. Es una semillita tan pequeña. Pero la fe
comienza a crecer cuando tú vas creyendo y haciendo. A medida que le vayas creyendo a Dios, esa tu fe se va a convertir en algo más grande, cada vez más grande. Lo hacía hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste si ya estabas caminando, Pedro? ¿Por qué has dudado? Tengo miedo, Señor. Tengo miedo a que no salgan las cosas. Tengo miedo que me voy a hundir. Y ves, he temido y me ha pasado lo mismo. Yo sé que muchos hemos dicho, Señor, y me he hundido. Yo temía y eso me ha pasado. ¿Han visto lo de Job? Job es una muestra clara. Dice que cuando sus hijos de Job hacían fiesta cada aniversario de cumpleaños de cada uno de sus hijos. Y como eran varios, casi completaban el calendario. Hacían fiestas y dice que duraban días. Y no saben lo que hacían ahí. Y dice que Job se levantaba después de cada fiesta y ofrecía sacrificio, y él decía: por si han pecado mis hijos. Y después viene cuando Satanás pide y le dice Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ni uno en la tierra como él, apartado de mal, temeroso, recto, perfecto? ¿Acaso tú le has cercado a su casa todo, y todo lo que hace él le has prosperado? Quítale y vas a ver cómo va a blasfemar tu nombre. Hazlo, Satanás, pero no toques su vida. En un día perdió todo, a sus hijos. La única que se quedó con él fue su esposa. ¿Y qué hizo Job? Dice que se postró y adoró a Dios. No hizo despropósito con él, adoró. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Confiaba, adoró. Es tremendo lo que ha pasado. Ver personas que en medio de la prueba, en el momento difícil, lloran, pero creen y se mantienen. Dudan, tienen miedo, pero se mantienen. Te digo con todo mi corazón, no estás confiando en hombre alguno. Estás confiando en el autor del cielo y de la tierra, en Dios Todopoderoso. ¿Y sabes qué salió de su boca? Lo que temí, eso me sucedió. Lo que temí, eso me sucedió. ¿Qué era? Por si mis hijos han pecado, ofrezco yo holocausto para que los perdones. Lo que temí, eso me sucedió. Eso fue lo que me sucedió. Ahí está Job entendiendo que el miedo nos lleva a olvidar y a perturbarnos y no tener fe y no confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito seas si confías en el Señor. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Pero es que yo quiero que me conteste: todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Imagínense, Israel han entrado a la tierra prometida, están caminando, y lo primero que se enfrentan, ¿a qué es? A Jericó, una ciudad terrible. Si no pasaban esa, no pasaban más. Y ahora ellos no eran un ejército poderoso, no tenían nada, estaban de tránsito, estaban caminando. Mas esos muros de Jericó eran más anchos que esto. La Biblia dice que eran más anchos. Pasaban 2 carros en ese muro, carros tirados por caballos. ¿Y qué le dice a Josué? Vas a hacer esto, hijito. Van a caminar 6 días, van a dar vueltas, van a tocar trompetas, van a ir delante del arca y van a ir, no van a hablar nada, no van a gritar, no van a decir nada. Solo van a dar una vuelta cada día, 6 días. Y el último día van a dar 7 vueltas. Y cuando terminen de dar vueltas, van a tocar los sofares o las trompetas. Y todos van a gritar.
y los muros van a caer. Imagínense si yo les digo esas cosas. Hermanos, vamos a salir y vamos a dar una vuelta por toda la zona sur, y la zona sur va a caer, o que va a ser convertida para el Señor. ¿Cuántos me seguirían? Y yo sé que muchos me van a seguir, pero por dentro van a estar dudando. O van a decir, vamos, porque se va a enojar el pastor, entonces este es medio loco. Y entonces, yo creo que le dijeron igual a Josué: este loco trompeta va a caer. Para Dios no hay nada imposible. Y cayeron esos muros, y toda la tierra de Canaán dice que temblaba, porque sabían que el Dios de ellos era el Dios que andaba con ellos. Y sabes que desde el día que has entregado tu vida a Cristo, y si no la has entregado, hoy es el día que le entregues, si tú quieres. Desde ese día Él va a caminar contigo y tú con Él, y vas a estar cercano como así como estaba con sus discípulos. Jesús se podía desentender y decir: oye, no he venido porque estaba orando toda la noche. ¿Qué les pasó? Ay, nos hundimos, Señor, salimos así. Qué lindo. Este pasaje trae mucha bendición. Quita el temor. Dios quita el temor de sus vidas para que ustedes cada día disfruten del bien que Dios les ha dado, y que todo lo que hagan lo hagan como para Dios, y que nunca duden de Él, y que esperen en Él, y Él lo hará. Parecen palabras así, pero ese Dios es el que ha hecho todas las cosas. Bendito el que confía en el Señor. Y ahí el viento dice: ¿por qué dudaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y fue tan tremendo esto. Aquí en este pasaje dice que se calmó, pero en Marcos 6 y en Juan 6 habla que dice que Jesús subió y reprendió al viento, a las olas, y dijo: cállense, y todo se apaciguó. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Dios tiene el poder sobre todo lo natural. Él es sobrenatural. En este día yo te digo: atrévete, no me creas a mí, cree en su palabra. Y si dudas de su palabra, pregúntale a Él: ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no le dices: Dios, si es así, te pruebo? Van a ver lo que va a suceder en sus vidas. Yo no estoy hablando de un Dios que me lo he imaginado, sino de un Dios real que hace las cosas. Un Dios de poder, de autoridad. Un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, que es más real que tú y que yo y que toda cosa creada. Ese es el Dios todopoderoso. Es el Dios, el único Dios verdadero. Y a Él solo alabaremos y a Él solo adoraremos. Él es. Y por eso subieron y todo se calmó. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando veas lo que ha hecho Dios en muchas vidas, no es que ellos han cambiado. No les creas a muchas personas que hablan y dicen: no vayas a esas iglesias, te van a lavar el cerebro. Vas a ver que te van a lavar el cerebro. Si fuera así, yo quisiera que me laven enterito, hermano. ¿Para qué solo el cacumen? Todo, todo, completo. Porque yo quiero servir a Dios. Quiero caminar en Dios. Y no voy a hacer una religión. No voy a hacer de esto, me va a portar bien. No, Dios sabe que yo tengo mis necesidades antes de pedirle. Y Él sabe que lo que me aparta de Dios no es para mi vida ni para la tuya. Y Él vino para santificarnos y transformarnos. No para hacernos un modelo, sino para hacer luz en esta tierra. El modelo perfecto es Jesucristo nuestro Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo fui juntamente crucificado. ¿Puedes creer que tú ya estabas en el corazón de Dios antes de que vinieras a esta tierra y que Él estaba muriendo por ti?
para que el día que escuches un mensaje, para el día que tú escuches y reconozcas a Jesús como es Salvador, lo que Él ha hecho en la cruz, ahora te lo entregue y seas salvo y tengas vida eterna. Con Cristo fui crucificado, juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti y por todos. Es por fe que nos vamos a salvar. Así que en este día, yo no sé los temores que tú tengas, pero el temor no se vence con terapia ni con pastillas. El temor no se hace con cosas que te quieran ayudar. Solo es con el poder de Cristo. Es creyéndole a Él. Deja que Él obre en tu vida. Créele. Pero tú eres el único que le puedes decir a Dios: tengo temor de esto. Reconocer con tu corazón: sabes que temo y aún no creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. No quiero permanecer así. Ayúdame. Y ahí es donde Dios va a hacer. Este día el Señor te está exponiendo a través de su palabra que ese miedo que tenía Adán y Eva, que surgió y pasó a todos los hombres, fue quitado a través de lo que hizo Dios en estos hombres. Y estos hombres, hermano, qué temor, no tenían miedo a nada. Cuenta la historia, la puedes buscar en Google si quieres, que Pedro, cuando lo iban a sacrificar, cuando lo iban a matar a Pedro, lo iban a matar crucificado. ¿Y sabes lo que dijo ese Pedro? Señores, no soy digno que me crucifiquen como a mi Señor. Y lo crucificaron patas arriba. Ese hombre valiente, ese hombre que lo negó 3 veces, ¿qué es lo que le pasó para que el temor huyera de su corazón? Para que sería un testigo, y gracias a ellos que Dios haya puesto esos hombres para que nosotros ahora tengamos una Biblia con los pasajes que Dios permitió que sea, para que podamos creer. Y vuelvo a recalcar Romanos 10:17, la fe solo viene por el oír, y por oír con fe, con fe. Así que en este día yo no puedo hablar por ti, yo quiero hablar por mí. Yo soy el que le puedo decir a Dios la verdad. Tengo miedo de esto. El último tiempo, cuando estoy emprendiendo este último tramo de mi vida, donde los años ya han pasado, ya estoy mayor, había uno de los temores que tenía y ya no lo tengo. Ya no lo tengo. ¿Sabe cuál era mi temor? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? No es que yo les doy, pero ¿qué va a ser? Mantendrán su fe, seguirán, lucharán, harán. Y yo tenía miedo, Señor, y si les pasa esto, y si se aparta, Señor, si se les ocurre esto, si les pasa un accidente, si les pasa... Y ahí empecé a temer. Y ahí empecé a buscar de Dios y decirle: Señor, tuyos son, no son míos. Solo tú me has dado una herencia, porque los hijos, dice la palabra, son herencia de Dios. Solo son prestados, solo son de Dios. Y que ellos permanezcan en la fe es tarea de ellos. Y entonces Dios ha puesto paz en mi corazón, porque Dios me dio una palabra: yo bendeciré a tus hijos, suficiente, no necesito más. Que se aparten de Dios. Después ellos son muy capaces, tienen virtudes, tienen todo, y sobre todo han conocido un Dios verdadero y real. Y aunque están pasando pruebas y pasan situaciones tan difíciles, veo cuánto aman a Dios y cómo siguen, aún llorando, aún clamando, aún sufriendo a solas, pero confiando que el Señor les dará la victoria. Ese era mi último temor. Ahora ya no lo tengo, porque confío en Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Amén. Ahora le invito de todo corazón a que usted haga algo. ¿Qué hace, pastor? Lo que Dios me enseñó: a hablar con Él. Orar es hablar con Dios.
El que te escuche, que tú le digas. No esperes que el pastor, oh Padre, perdónalo, si que el miedo se va. No, no va a pasar nada. Y si se manifiesta en tu corazón que Dios haga una obra, bendito sea Dios, que haga lo que Él quiere. Esto no es obra de hombres, pero tú exponle lo que tú sientes. Tal vez todas esas palabras que has dicho, no, yo no tengo miedo a nada, ni a la muerte, ni al miedo. No sé, solo tú lo sabes y Dios. Así que en este día te invito a que hables con Dios. Si quieres, agacha tu rostro. Si quieres, cierras tus ojos. Si quieres, hablas con Dios. Es por fe. Solo es por fe.